Avanzamos con estos devocionales sobre Isaías. Vamos entonces a versículo 6. Estamos en Isaías capítulo 6, versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado el altar con las tenazas. Interesante aquí, ¿no? Los serafines representan de manera idónea la obra, puede ser personal del Espíritu Santo, de tomar las cosas del altar y aplicarlas al alma turbada e impura. Los labios, aquí dice que fueron tocados con fuego. ¿Cuál era la intención? De que el pecado fuera purificado y la iniquidad fuera quitada. Esta es una salvación especial. ¿Por qué? Porque aquí se puede hacer una representación del perdón. ¿Por qué? Porque el hombre está cubierto del pecado, pero entonces viene la sangre expiatoria del Cordero de Dios. Una cubierta que solo Dios puede echar sobre la culpa y la repulsiva maldad del pecado. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí vemos perdón, ahí vemos purificación, y ahí vemos pureza. Se ha quitado la iniquidad. No solamente fue que quedó cubierto el pecado, sino que el punto es que se quita la iniquidad. Es decir, ya el hombre es justificado delante de Dios. Y nosotros entonces, con mentes renovadas, buscamos hacer a lo que Dios le agrada. Dice Isaías que aquí esto tocó tus labios. Ese toque del carbón encendido se puede pensar que es el poder de Dios, como el sellamiento del Espíritu Santo. El punto es que es una obra de perdón, es una obra de santificación, es una obra de purificación, es una obra de limpieza, lo que está narrando Isaías. Vamos a pasar al versículo 8 que dice: y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. No fue una voz que le mandase ir, sino una voz que le revela de una manera nueva el anhelo de Dios de declarar su mente y su voluntad para que el pueblo, por medio de su bien dispuesto siervo, pues reaccione. ¿Quién irá por nosotros? El hombre con los labios tocados por el fuego. Isaías, ese hombre, es el que ahora está dispuesto. Y dice así: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quiere decir? He sido purificado y entonces ya he sido purificado por Dios. He sido limpiado por Dios. Ahora sí puedo servirle. Anteriormente la objeción era: no puedo servir al Señor porque soy un hombre inmundo de labios. Ahora sí puedo ser un instrumento de justicia, ya puedo ser un instrumento de pureza, ya puedo ser un instrumento de gloria. ¿Por qué? Porque Dios me purificó. Dios me ha eliminado de la impureza. Esa es la obra del Señor. Versículo 9. Y le dije: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Ahí viene entonces el mandato divino a un hombre cambiado, a un hombre restaurado. Vemos entonces varios principios. Uno, que Dios hace un llamamiento a Isaías.
se encuentra con la gloria de Dios. Otro principio es que Isaías se ve a sí mismo. ¿Cómo se ve a sí mismo Isaías? Como pecador. Y entonces, como es pecador, ¿qué necesidad tiene? Limpieza, salvación, purificación. Y como tiene una necesidad de ser purificado, entonces viene Dios y ¿qué hace? Lo purifica, lo limpia. ¿Para qué? Para así, entonces, dar un servicio para la gloria de Dios. Dios utiliza hombres, pero hombres dignos. Pero no dignos por ellos mismos, sino por la justicia de Dios. Es decir, Dios es el que santifica, Dios es el que limpia, Dios es el que justifica. Esa es la obra de Cristo. Hombres pecadores, como los que hemos visto en la historia, que no tienen las capacidades ni las fuerzas, son aquellos que necesitan de la gracia del Señor por sus pecados. Viene Dios y obra en sus corazones. Y esos hombres viles y pecadores se convierten en siervos del Señor. Pero no por su propia pureza, no por su propia disposición, sino por el poder de Dios que limpia y restaura. Eso es lo que vemos en Isaías. Es la purificación, es el poder y la gracia de Dios restauradora. Y eso es lo que tenemos que ver todos en nuestras propias vidas. Que si llegamos a ser alguien, a servir al Señor en sus caminos, es porque Él nos ha limpiado y nos ha purificado. Pero para eso tenemos que conocerle, y al conocerle podemos ver nuestro pecado y podremos acercarnos y reconocer la necesidad que tenemos. Dios obra purificación en nuestras vidas para un servicio especial. Oremos. Señor, gracias de nuevo. Te pedimos que nos ayudes, que nos limpies de todo pecado, que tu justicia, Señor, nos redima, que nos des la justicia en gracia, ser purificados, Señor, como Isaías, de sus labios inmundos, ese fuego del Espíritu Santo, Señor, esa obra redentiva, Señor, gracias por ello, porque asimismo nosotros hemos sido redimidos por ti y tu Espíritu Santo está en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén.